¿Qué tal? Bienvenidos al módulo 3, la sesión correspondiente a los materiales de construcción y sus propiedades dentro del curso El Patrimonio Cultural y la Vivienda Tradicional de San Nicolás Tetelco. Esto es por recuperación y puesta en valor del patrimonio cultural de los pueblos originarios de la Ciudad de México. En este módulo vamos a ver las características generales de los materiales de construcción empleados en la arquitectura tradicional, como corresponde al subtema del módulo ya mencionado. Los materiales locales inorgánicos en la arquitectura tradicional e histórica. Los materiales locales de origen vegetal. Y revisaremos los materiales prefabricados de manera tradicional. Vamos entonces a dividir el módulo en 4 subtemas de acuerdo con esta información, ¿no?, previamente presentada para la gestión de este curso. Iniciaremos entonces con lo que corresponde a la arquitectura de tierra. A nivel geográfico, digamos, en este momento los sitios patrimoniales que corresponden a este punto blanco, algunos de ellos pues con grandes riquezas económicas o de recursos naturales como Brasil y el norte de América, presentan escasa representatividad de zonas de arquitectura de tierra tradicional, lo cual nos habla como de esta, es el mejor contraste en cuanto a la nueva estructura económica, digamos, o estructura actual de estos sitios en contraste con los restos de arquitectura tradicional que se encuentran pues más asociados con la vecindad que por ejemplo Estados Unidos tiene con nosotros, o de el propio Brasil con otras áreas, ¿no?, alternas. Entonces esta es una imagen que nos da un panorama general de la representatividad de la arquitectura de tierra y cómo en nuestro paisaje, urbano o no, también puede ser una herramienta para poner en valor y generar una manera, unas nuevas herramientas productivas para la comunidad. Es así como vamos a explorar entonces pues el primer tema que nos va a llevar a readaptar la información de una manera más eficiente para mi gusto. Este primer subtema, que correspondía a las generalidades de los materiales empleados en la arquitectura tradicional, corresponde en realidad a las generalidades del subtema 2 y 3. Por lo tanto, lo que quiero es profundizar en las cualidades físico-químicas de los materiales empleados en la arquitectura tradicional, para satisfacer el subtema 2 y 3 de materiales inorgánicos y orgánicos, y el subsiguiente, que sería en el programa el subtema 4, correspondiente a materiales prefabricados, que pueden ser una combinación de inorgánicos y orgánicos. Y pues en este punto a mí me gustaría enfatizar que es muy poco sí, que vamos a ver cómo hay una combinación de los materiales orgánicos e inorgánicos ya en la producción de materiales, sobre todo de recubrimiento, ¿no? No es tan fácil a lo mejor ya la recuperación a veces o la división de estos materiales tan tajante, ¿no? Pero sí vamos a empezar pues por disfrutar como en la pintura tenemos la recreación artística de estos paisajes que no hace mucho, ¿no?,
se miraban por estos autores del pincel, y que recreaban pues estos paisajes lacustres de donde provienen nuestros materiales orgánicos y nuestros materiales inorgánicos que proceden de nuestros volcanes, ¿no? Entonces, todas aquellas zonas centrales o del altiplano que estamos asociados con la vida volcánica, pues tenemos la presencia en la ciudad de todo esto que denominamos Pedregal de San Ángel, que tiene todos estos restos de material volcánico que no son propiamente piedras, sino se deben denominar rocas minerales. Que en el caso pues de esta lámina nos da la oportunidad de considerar todo aquello que corresponde a la variedad de estas rocas y que pues al denominar las rocas minerales estamos hablando de que su composición química se va a ver reflejada en el color que estas rocas presentan. Los rojos, los amarillos, son un contenido especial de cierta cantidad de hierro en el ambiente donde se generó como la producción de estos materiales. Hay materiales que, como les decía, pues están asociados a la vida del volcán, a la asociación que tenemos geográfica, a la sociedad que también, a las sociedades que también se construyen o recrean alrededor del volcán, pues están o estamos, ¿no? Por el tema que nos reúne de San Nicolás, asociados a esas zonas volcánicas y estos materiales son comunes a la arquitectura y lo siguen siendo. Resultado de la explosión o de la, pues sí, de la extrusión de lava volcánica, hay un choque térmico de pues, la temperatura a la que salen estos componentes al estar en contacto con el ambiente generan una como solidificación de los materiales y el vapor de aire, digamos, o que desprenden los materiales genera la porosidad inmediata de estas rocas, ¿no? Que pues si queremos recuperar la apariencia, nos vamos a ir a la siguiente lámina brevemente, como es el caso del basalto, y que estas rocas pues están formadas desde esta, digamos que si nos acotamos a la clasificación, son parte, o sea, son fundamentalmente denominadas rocas ígneas por su naturaleza, o sea, por lo que se gestaron, la manera en la que se gestaron de la propia tierra. Hay otras rocas que serán sedimentarias, que también las tenemos dentro de la lámina anterior, que son resultado de pues propiamente el término que estamos mencionando, de los restos de estas, pues de muchísimos materiales que no solamente corresponden a los volcanes, sino pueden corresponder al arrastre de otros materiales y se va sedimentando en la naturaleza, ¿no? A diferentes estratos. Y las metamórficas, que además de tener una constitución relativa a que se van como asentando, también tienen un origen térmico, un cambio, una transformación relativa con la ubicación dentro de la estructura de la roca madre, ¿no? Que sería algo que la transforma y hace que se fusione y que entonces tenga una estabilidad y una porosidad menor, digamos, ¿no? Entonces, este tipo de roca metamórfica puede presentarse a lo mejor ya en la actualidad
como un recurso que lo utilizamos por estética, por así decirlo, ¿no? Pero que no sería algo que estaría dentro de la arquitectura tradicional. Entonces, en las sedimentarias, si no me equivoco, estaríamos encontrando las rocas, como el yeso, que sería un material que vamos a encontrar como parte de este proceso de rocas sedimentarias, digamos. Vamos a encontrar, bueno, esta roca sedimentaria, la caliza, va a estar conformada por restos de rocas, ¿no? Que van a tener como una transformación a lo largo del tiempo. Y vamos a tener un material, la caliza, que va a tener diferentes cualidades dependiendo, digamos que como dos subcategorías. La primera sería una que corresponde con propiedades hidráulicas, que sería pues en general algo que es más manipulado, sí, o sea, como de manera industrial actualmente para beneficio de la construcción, y propiedades que no corresponden con eso, sino con su trabajo o su eficiencia mecánica a partir de que tenga como un proceso de cocción que también la transforme de las cualidades que tiene de manera natural a adquirir unas cualidades plásticas en realidad después de este calor y convertirse en una cal viva. Y a partir de ahí también pues hay todo un ciclo de la cal que vamos a explicar con el siguiente video que vamos a ver. Y vamos a continuar. A partir de esto, pues podríamos, antes de ver este video, como hacer una reflexión, una pequeña conclusión sobre la cal antes de ver lo que corresponde a los materiales, dentro de los materiales inorgánicos, a lo que son las arcillas y las arenas. Entonces, concluir aquí que los materiales inorgánicos, como la cal, es empleada como recubrimiento de pues materiales estructurales como lo es el basalto, que ya revisamos, ¿no? Como en esta primera etapa de trabajo, y que tienen como contenido diferentes granulometrías que conforman o conformarán lo que se denomina mortero. Y vamos a ver este ciclo de la cal que está asociado con esta transformación de la cal a una pasta. El uso de la cal en la construcción se remonta a épocas antiguas, y ya nuestros ancestros habían hecho diferentes pruebas con diferentes rocas, mezclándolas con arenas, para ver si se endurecían. Lamentablemente no tuvieron éxito, entonces decidieron calentarlas, y afortunadamente encontraron la solución con la roca caliza. Por lo tanto, vamos a ver el ciclo de la cal. La primera ecuación es el carbonato de calcio más calor nos va a dar el óxido de calcio más CO2. Lo que hacían era primero triturar la roca y meterlas al horno a una temperatura de 850 a 900 grados centígrados. Este óxido de calcio, conocido también como cal viva, la mezclaron con arena para ver si se endurecía. Lamentablemente la temperatura que obtenían era demasiado caliente y no la podían manejar. Entonces decidieron primero a la cal viva agregarle agua y así obtener el hidróxido de calcio. Entonces pasamos a la segunda ecuación, que viene a ser el óxido de calcio más agua
nos va a dar el hidróxido de calcio o cal apagada más calor. Una manera de comparación es que el calor de hidratación del cemento varía de 80 a 100 calorías por cada gramo. Y como podemos ver en la ecuación, es casi la tercera parte que se llega con el óxido de calcio. Por lo tanto, se puede ver ahí una gran diferencia. Y la temperatura del cemento que se llega, o del concreto en este caso, sería de 35 o de 30 a 40 grados centígrados. Es por ello que era demasiado la calor para utilizar solamente la cal viva de frente, ¿no? Este hidróxido de calcio lo mezclaron con arena y de tal manera que se obtenía lo que es el mortero de cal. Este mortero de cal no reacciona en sí, necesita de un componente externo, que es el CO2 del ambiente. Es por ello que pasamos a la tercera ecuación, que es el hidróxido de calcio más el CO2 nos va a dar el carbonato de calcio. Y es así como se cierra el ciclo de la cal. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la cal? Tenemos 12 ventajas. Número 1 es la plasticidad, que es la capacidad de ser moldeable, como si fuera una plastilina. Número 2, la trabajabilidad, que es la facilidad para poder mezclar, trasladar y colocar la mezcla. Número 3 es la retentividad al agua. Tiene una mayor retentividad, quiere decir que el agua se queda dentro de la mezcla y no sale. Número 4 es la flexibilidad. Debido a los vacíos que se genera por agregarle la cal, esto permite que se pueda mover internamente sin fisuración, sin ningún tipo de problema. Número 5, mayor adherencia. Quiere decir que cuando se adhiere muy bien a otro material. Número 6, es fácil reamasado. Tú puedes dejar la mezcla por un tiempo y después vuelves a mezclarlo y si la mezcla no necesitas agregarle agua para que sea trabajable nuevamente. Número 7, menor retracción y fisuración. Y sin embargo, si esto va a fisurar, la ventaja es que el CO2 ingresa en la fisura y reacciona con el hidróxido de calcio y automáticamente se rellena con tiza y sería un autosellado. Número 8, no produce fluorescencia, el salitre. Número 9, es sostenible debido a que todo el CO2 emitido al momento de fabricar esta cal es absorbido por la misma durante su vida útil. Número 10, es fungicida y desinfectante debido a su alto pH. Entonces, si tú quieres desinfectar un área, lo que haces es mezclas la cal hidratada con agua y lo rocías. O si quieres aumentar el pH de un suelo que es ácido, utilizas la cal hidratada. Número 11, es ignífugo, quiere decir que resiste muy bien al fuego. Y número 12, tiene permeabilidad al vapor. Quiere decir que el vapor puede trasladarse por los poros de la mezcla y salir, lo que se denomina que los muros respiran. Y esto evita las condensaciones internas que puede presentar en los estratos. Juan Carlos, entonces, ni hablar, entonces me voy a comprar la cal. Pero como todo en esta vida no es felicidad, hay un inconveniente. La resistencia a la compresión de la cal hidratada es demasiado baja. Y no solamente eso, sino que para llegar a esa resistencia baja, demora demasiado. ¿Por qué? Porque es la parte externa quien endurece primero. Es debido a que está en contacto con el CO2. Y la parte interna demora en endurecer porque el CO2 demora en ingresar para poder reaccionar con el hidróxido de calcio. El uso de la cal en la construcción se remonta a épocas antiguas. Y ya nuestros ancestros habían hecho diferentes pruebas con diferentes rocas, mezclándolas con arenas, para ver si se endurecían. Lamentablemente no tuvieron éxito, entonces decidieron calentarlas. Y afortunadamente encontraron la solución con la roca caliza. Por lo tanto, vamos a ver el ciclo de la cal. La primera ecuación es el carbonato de calcio más calor nos va a dar el óxido de calcio más CO2. Lo que hacían era primero triturar la roca y meterlas al horno a una temperatura de 850 a 900 grados centígrados. Este óxido de calcio, conocido también como cal viva, la mezclaron con arena
para ver si están se el endurecía. hecho de adaptar Lamentablemente la las temperatura que condiciones de los obtenían muros era demasiado a caliente y la no la humedad, podían manejar. tanto del manto Entonces freático o decidieron del primero suelo, a la cal para viva que no agregarle se agua vean efectos y así obtener salinos o de salitre. el hidróxido de Por calcio. otro lado, Entonces pasamos a la segunda ecuación, que viene a ser mejorar la el óxido de temperatura calcio interna más de las agua nos va a dar habitaciones, el lo hidróxido que de es una calcio o cal adaptación, apagada más y en su caso, calor. pues como Una evaluar manera de tener comparación la es que el calor de cualidad hidratación del cemento de varía de 80 mantener a 100 un calorías por cada gramo. equilibrio Y como climático, podemos pues ver que en la las ecuación, cualidades es casi la de tercera los parte que se llega materiales con como el óxido de calcio. de Por lo recubrimiento, tanto, se puede ver y ahí a eso una se gran diferencia. agregaría también Y la temperatura la del dimensión cemento que se llega, o del concreto en este común caso, sería de de 35 o algunos de 30 a 40 muros grados en centígrados. iglesias, Es por ello o que era en su demasiado la caso calor lo que vamos a ir viendo, para ¿no? utilizar El solamente la cal espesor viva de de los frente. muros con Este materiales hidróxido de orgánicos calcio lo mezclaron dan con arena y de tal manera que se obtenía lo que es el mortero de dan cal. Este como mortero de cal no reacciona en sí, cualidad de las necesita de piezas un componente la externo, que oportunidad es el CO2 de del ambiente. Es equilibrar por la ello que pasamos a temperatura la tercera externa ecuación, hacia el que interior, es el la hidróxido de calcio y a más su el vez CO2 nos va a dar mantener un el carbonato de equilibrio calcio. Y es dentro así de los como se diferentes cierra el ciclos. ciclo de la Por cal. ejemplo, cuando hace calor ¿Cuáles son al las ventajas exterior, del uso de la cal? se Tenemos va 12 ventajas. absorbiendo esa Número uno es la temperatura por la plasticidad, que es porosidad la de los capacidad materiales de ser o por moldeable, los como si fuera muros una con plastilina. materiales Número dos, la orgánicos trabajabilidad, que que es la facilidad para poder pues mezclar, como que permiten que poco a poco trasladar se y adapte colocar el interior al la calor mezcla. externo, y Número 3 es la va retentividad al agua. guardando esa Tiene temperatura. una Entonces, mayor así en los retentividad. ciclos de Quiere decir que el agua invierno se al queda dentro de exterior, la mezcla al y no interior se sale. guarda ese Número 4 calorcito es la del verano, flexibilidad. y al revés, Debido a los en los vacíos que se ciclos genera por de agregarle la cal, esto verano al permite que interior se se pueda guarda mover esta internamente sin temperatura de fisuración, sin invierno. ningún tipo de Entonces problema. hay un Número equilibrio 5, mayor que adherencia. Quiere decir ganamos que con cuando la se adhiere muy bien arquitectura a otro material. tradicional, o que Número mantenemos 6 con la es arquitectura fácil tradicional, reamasado. unas Tú puedes dejar la cualidades que mezcla van por un tiempo y después deben vuelves a mezclarlo revalorarse y pensando si la mezcla en no necesitas agregarle una agua para que sea realidad trabajable nuevamente. de los ciclos Número 7, menor que nos retracción acercan y a una fisuración. cultura Y sin tradicional, embargo, ¿no? si esto va a De los fisurar, ciclos de la Tierra, la ventaja es pero que el que CO2 también ingresa en la fisura nos y apoyan reacciona con a el hidróxido de adaptarnos calcio a estos y automáticamente cambios se rellena que se con, denominan con tiza geoclimáticos, ¿no? Por y sería un muchas autosellado. cuestiones tal vez Número 8, industriales, no produce sobre todo. fluorescencia, el salitre. Y Número por otro 9, lado, que al revalorar es esta sostenible arquitectura, pues debido entonces a aquellos que todo el CO2 lugares emitido al momento o grupos de fabricar sociales que carecen esta cal es de absorbido por los la misma materiales o durante del su vida útil. conocimiento, y Número estén 10, interesados es fungicida y en la creación desinfectante de este debido a su tipo o alto pH. recreación de este tipo de Entonces, si tú vivienda quieres a través de su desinfectar mantenimiento, un área, lo pues que haces van es a mezclas ocupar estos la cal hidratada con materiales agua y lo rocías. para esos fines, O ¿no? si O quieres verán o evaluarán a aumentar aquellas el pH de empresas un suelo que es ácido, que utilizas la concursen cal hidratada. por la Número intervención de bienes 11, es considerados ignífugo, monumentos quiere decir históricos que resiste muy bien al fuego. que Y número requieran 12, de este tipo de materiales para su tiene intervención. permeabilidad al vapor. Y es así Quiere decir que como, el vapor puede trasladarse por pues los como poros esta primera de la etapa mezcla sobreviene y salir, lo que se básicamente denomina que los inorgánico, se muros respiran. cumple. Y Sin esto embargo, evita es las importante condensaciones considerar que internas que para puede los presentar en los morteros que estratos. nos está Juan mencionando Carlos, entonces, ni hablar. Entonces me voy a comprar la cal. contenido de esta diapositiva, vamos a encontrar dentro de la información pues que tenemos diferentes capas de contenido de mortero en relación con el gránulo de la carga de este mortero. En unos casos vamos a encontrar que existen, bueno, aquí por ejemplo se denomina que hay un muro de tezontle, cal y tierra. Después sobre esto un mortero de cal más cuarzo volcánico. Estamos hablando de los diferentes niveles de la arquitectura prehispánica, estudiadas por la doctora Magaloni. El lucido cal más cuarzo volcánico. Y aquí lo que estamos viendo es que va la granulometría disminuyendo. En la cuarta capa estaría capa de pigmento y la capa microcristalina de carbonato de calcio que se forma al momento de hacer
la pintura al fresco, por así llamarla, ¿no? Desde el término italiano. Esta composición, digamos, esta estratigrafía de la pintura ideal, ¿no? Con esta geometría idealizada, porque la rugosidad pues es a veces imposible de detectarla, ¿no? Del aparejo de los muros, nos da una información, nos busca darnos información de que los agregados, las cargas de los morteros de cal apagada, pues se van consiguiendo a partir del cernido de la grava, de, de diferentes niveles de granulometrías, como tenemos aquí, de la grava, de la arena y de la arena gruesa y la arena fina, ¿no? Entonces, hasta aquí digamos que lo que estamos viendo son materiales inorgánicos que se pueden, después de un proceso entre comillas estable, se pueden manufacturar para generar recubrimientos inorgánicos para muros, y en su caso siendo elementos de cimentación y recubrimientos, materiales inorgánicos, cal apagada y, bueno, arenas y basalto. Continuamos. Bueno, pues dando continuidad a los temas de la presentación, vamos a continuar con una interfase que no propiamente es del todo orgánica, pero que vamos a hablar de el suelo. Ya platicamos de que conocemos a las rocas por piedras, que el modo correcto de denominarlas es rocas minerales. Y ahora vamos a hablar de que la denominación de tierra es una particularidad del suelo. El suelo está compuesto principalmente por arenas, limos y arcillas. La variedad de estos pues depende igualmente de su contenido mineral, y va a variar en colores, si es más amarillo o más rojizo, dependerá de un contenido mineral. Si es más verdoso, tendrá correspondencia con el contenido de cobre que tenga, y pues así, ¿no? En diferentes composiciones, digamos, se va a generar una relación del color con el contenido mineral. Y si fuésemos especialistas en el estudio de la tierra o de los minerales, pues podríamos complementar un estudio con registros microscópicos sobre la estructura de estas tierras, ¿no? La estructura mineral. En este caso vamos a hablar de cómo es que tenemos la oportunidad de tener arcillas, o dónde están los suelos arcillosos, ¿no? Y los suelos arcillosos van a ser resultado de un proceso de putrefacción que va a existir entre ciertos espacios lacustres en correlación con la tierra que esté cerca. Entonces va a haber una determinación geográfica para estar, digamos que, para el desarrollo de las comunidades en general agrícolas. En el pasado, digamos, ¿no? Egipto, bueno, nosotros como pueblo prehispánico,
estamos asociados a una zona lacustre y a que en ese terreno se desarrolló un terreno limoso que le da un porcentaje o unas cualidades de arcillosas, ¿no? A la tierra, y que entonces se forma esta arcilla por el paso del tiempo. Asimismo, hay una cantidad de arenas que están asociadas más bien pues al estrato, donde las encontramos entre comillas, y en su caso también asociados a las gravas. Entonces tenemos aquí una, un elemento orgánico que es parte de la composición de estas arcillas, que va a estar correlacionado con los depósitos de agua, las lagunas, los lagos, los ríos, los depósitos de agua dulce. Y las arenas, como pues todos sabemos, habrá arenas que están más asociadas con el desarrollo o la convivencia con aguas saladas. Entonces, vamos a tener materiales inorgánicos y una interfase orgánica o desarrollada a partir de lo orgánico, que sería la arcilla, que vamos a, pues básicamente en nuestro país, nuestro antecedente va a ser la composición de prefabricados con esta arcilla, que pues nos vamos ahorita a adentrar en este tipo de fabricación a través de un video español. Pero vamos a platicar después de las particularidades o generalidades, ¿no?, de este material en nuestro país, en México. Y, con un molde de madera dividido en 2 compartimentos, se da la forma a cada una de las piezas de barro. Las medidas de los adobes varían según las zonas, aunque en general su longitud ha sido de 33 centímetros para completar 1 metro con 3 piezas. Su anchura se aproxima a los 20 centímetros y su grueso es de 10 centímetros. Cuenta la tradición popular que, hace muchos años, los hombres intentaron hacer adobes con tierra y agua, pero, al secarse, se les rompían todas las piezas que hacían. Al ver que los nidos de las golondrinas duraban mucho tiempo sin romperse, se dieron cuenta que el secreto estaba en la utilización de la paja dentro de la mezcla. Por ello, a este tipo de masa se le llama popularmente cemento de golondrina, porque fueron ellas quienes lo inventaron. Efectivamente, la paja hace de estabilizador en la masa, aumentando la resistencia del adobe al actuar como forjado de la pieza e impidiendo que se resquebraje. Por tanto, en las masadas del barro para los adobes se utilizan capas de tierra de buro, agua y paja, trabajadas y removidas con lajada. En algunas zonas, este amasado se hacía con un continuo pisado de la masa con los pies. La mejor paja para la fabricación de adobes, por su finura, es la resultante de la trilla del centeno con trillos de disco o de pedreña. Para que el barro no se pegue a las paredes del molde, este se lava previamente con agua por su interior para rociarlo después con paja fina. La base de contacto con el suelo se cubre con paja para impedir la adhesión de la masa pastosa. Vertida la mezcla, en los 2 compartimentos del molde, se compacta lo mejor posible para que no queden huecos en su volumen. Igualada la superficie bien a mano o con una paleta, se extrae el molde, quedando formadas las piezas. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, de serie de recomendaciones sobre los adobes, entre las que destaca que su fabricación se debía hacer en la primavera, porque si se trabajaban durante el solsticio de verano se partirían. Indica también que su utilización debería hacerse después de cumplirse 2 años de su fabricación y que, si esta era correcta, los adobes habrían de flotar por el agua. Por regla general, la fabricación de los adobes en la mayoría de los pueblos no ha sido realizada por la dedicación exclusiva de alguno de los vecinos. Normalmente, los más hábiles en este trabajo ayudaban a aquellos que iban a construir algún edificio de estas características. La sencillez del proceso no requiere grandes conocimientos para la elaboración de este tipo de ladrillo sin cocer. Paciente y lentamente, la cantidad de adobes va aumentando en la explanada para recibir los pesados rayos del sol. En cada masada se obtienen entre 16 y 18 piezas. El proceso de secado se hace a la intemperie, protegiendo los adobes de las intempestivas lluvias que podrían deshacerlos. Tras 1 o 2 días de secado en su superficie plana, los adobes se colocan sobre uno de sus lados para que se oreen todas sus caras.
En otras ocasiones se apoyan las piezas entre sí, de dos en dos, para que su superficie en contacto con el aire sea la máxima posible, garantizando un secado homogéneo de todos los adobes. La técnica del adobe, además de utilizarse para la construcción de la totalidad o de una parte de las viviendas, generalmente era de uso común en la edificación de los pajares. En muchas ocasiones, en estos edificios se combinaban la técnica del adobe con la del tapial. Y, con un molde de madera dividido en dos compartimentos, se da la forma a cada una de las piezas de barro. Aquí estamos viendo un poco la variación del tono del adobe, ¿no? Que contrasta con esta otra... Las medidas de los adobes varían según las zonas, aunque en general su longitud ha sido de 33 centímetros para completar un metro con 3 piezas. Su anchura se aproxima a los 20 centímetros y su grueso es de 10 centímetros. Fabricación, y ahí es donde empieza pues esta información que se hace. Cuenta la tradición popular que hace muchos años los hombres intentaron hacer adobes con tierra y agua, pero al secarse se les rompían todas las piezas que hacían. Al ver que los nidos de las golondrinas duraban mucho tiempo sin romperse, se dieron cuenta que el secreto estaba en la utilización de la paja dentro de la mezcla. Por ello, a este tipo de masa se le llama popularmente cemento de golondrina, porque fueron ellas quienes lo inventaron. Efectivamente, la paja hace de estabilizador en la masa, aumentando la resistencia del adobe al actuar como forjado de la pieza e impidiendo que se resquebraje. Por tanto, en las masadas del barro para los adobes se utilizan capas de tierra de muro, agua y paja, trabajadas y removidas con la jada. En algunas zonas, este amasado se hacía con un continuo pisado de la masa con los pies. La mejor paja para la fabricación de adobes, por su finura, es la resultante de la trilla del centeno con trillos de disco o de pedreño. Para que el barro no se pegue a las paredes del molde, este se lava previamente con agua por su interior para rociarlo después con paja fina. La base de contacto con el suelo se cubre con paja para impedir la adhesión de la masa pastosa. Vertida la mezcla, en los dos compartimentos del molde se compacta lo mejor posible para que no queden huecos en su volumen. Igualada la superficie bien a mano o con una paleta, se extrae el molde quedando formadas las piezas. De la madre tierra, por así decirlo. Plinio el Viejo, en su Historia Natural, da serie de recomendaciones sobre los adobes, entre las que destaca que su fabricación se debía hacer en la primavera, porque si se trabajaban durante el solsticio de verano se partirían. Indica también que su utilización debería hacerse después de cumplirse 2 años de su fabricación y que, si esta era correcta, los adobes habrían de flotar por el agua. Por lo menos 2 años. Por regla general, la fabricación de los adobes en la mayoría de los pueblos no ha sido realizada por la dedicación exclusiva de alguno de los vecinos. Normalmente, los más hábiles en este trabajo ayudaban a aquellos que iban a construir algún edificio de estas características. La sencillez del proceso no requiere grandes conocimientos para la elaboración de este tipo de ladrillos sin cocer. Y que pues es evidente, ¿no? Que aquí ya hay un secado, no fueron inmediatamente después de colocados en el sol. Paciente y lentamente, la tira de adobes va aumentando en la explanada para recibir los pesados rayos del sol. En cada masada se obtienen entre 16 y 18 piezas. El proceso de secado se hace a la intemperie. Y vamos a continuar pues con los materiales propiamente orgánicos de origen vegetal, para darle continuidad al subtema número 2, que sin embargo pues yo insisto en que ya hay una cualidad orgánica dentro de las arcillas, y esta cualidad orgánica, digamos que dentro de la estructura de fabricación de las casas tradicionales, pues podremos decir que los basaltos son piedras que se utilizan para darle estructura a los arranques, ¿no? A la cimentación, que eso pues lo dejamos ya claramente establecido, como en esta linda imagen en la que tenemos estas piezas más grandes en la base, y encima de ellos ya hay una etapa diferente, ¿no? Porque un tratamiento diferente del muro, y son elementos de adobe que tienen como un rajueleado, podríamos decirle así, porque es la unión con estas pedacitos con estas piedras que son tal vez piedras de río, que son propias ya o más cercanas a la región, ¿no? Y que entonces también conforman, son parte del paisaje, ¿no? Tenemos un río cercano que nos da
la materia prima, la arcilla, y una segunda piedra para darle soporte, que sería la piedra de río, además del basalto, ¿no? Y que esta piedra de río pues tiene las cualidades de que los cantos son cantos rodados y que son pues básicamente podrían ser tanto sedimentarias como metamórficas que han llegado a la superficie y que han sido labradas por el paso del tiempo y sobre todo pues por la abrasión del tránsito del agua, ¿no? Y ahora entrando a los orgánicos, estamos justamente a partir de los microorganismos, pues entendiendo que se van formando diferentes tipos de arcillas. En el caso de solo los orgánicos, podríamos hablar de que solo ellos pueden ayudarnos a estructurar una choza o un espacio determinado, ¿no? Como es el caso de estas estructuras que se denominan, voy a acercar mi diapositiva. Se denominan cuescomate. Y bueno, pues están estructuradas con materiales propios como de una zona más del sur. Tenemos una estructura interna de madera o carrizos, un desplante de piedras, pero no la misma característica de las piedras del altiplano. Y tenemos este recubrimiento de como paja u hojas, que después es recubierto con el barro y que está, en este caso, por ejemplo, tenemos una particularidad de un material que es considerado un material de desecho, que se denomina nejayote, y que el nejayote es derivado de la nixtamalización. Es un líquido de desecho del proceso de nixtamalización que es rico en calcio y maíz y se considera contaminante debido a sus características químicas, pero también pues a la demanda de oxígeno al desecharse en el drenaje sin tratamiento previo. Y podríamos decir que pues hay una posibilidad en que los desechos que se generan, que son de alrededor de 1.500 a 2.000 metros cúbicos de este material, derivado del proceso de 600 toneladas de grano diario, podrían ser reutilizados en la industria de la construcción o fabricación, ¿no? De este tipo de construcciones, porque da o es un material aditivo que consolida o cohesiona pues los materiales, las arcillas propias de esta, a lo mejor, pues construcción también como de adobe, de contenido de paja y de barro, del recubrimiento de estos cuescomates. Estas pajas y estos tallos que se ocupan en la construcción o en la estructura de recubrimiento, sobre todo de techumbres o como aditivo de adobes, ya vimos en el video que pues nos muestra que hay una cantidad importante de paja mezclado con el barro para crear este cemento de paloma, ¿no? O de golondrina. Sin embargo, en México, pues sabemos por esta cuestión de
el conocimiento oral, que tenemos pues también el uso de estiércol además de la paja. Y podemos ver dentro de las cualidades de este material orgánico en particular que tiene pues diferentes bueno, reanudamos, hay un problema por ahí técnico que se va a detectar. Estamos hablando ahora de el estiércol como aditivo para los adobes en México, ¿no? Y que es un material que conocemos que se implementa a partir de la tradición oral, ¿no? Que hemos detectado pues que hay también unas diferencias o particularidades del estiércol dependiendo del animal del que proceda. Nosotros consideramos que el de vaca es uno de los que podemos implementar para las pruebas por este antecedente oral. Sin embargo, no existen como definiciones en este ámbito tan antecedentes escritos que lo demuestren, ¿no? Hasta el momento. Por lo tanto, lo que hay hasta el momento sobre el estiércol de la vaca es que es usado en agricultura y climas fríos como acolchado natural, ¿no? Como que brinda sí, como cierta temperatura o aumenta un poco la temperatura. Entonces, eso es lo que tendríamos que considerar de lo que se dice en cuestión a este material. Y pues en comparativa con otros animalitos, se utiliza, por ejemplo, el estiércol de oveja, para las plantas por sus nutrientes, el de caballo porque es bueno por su contenido de nitrógeno para la producción de material compostable, y el de murciélago efectivo para todas las fases de crecimiento de las plantas. Entonces, este material orgánico que nos permite ser un agregado está considerado dentro sería digamos que el segundo material orgánico que estaríamos revisando, además de los tallos y ramas, ¿no? Por supuesto que acabamos de hablar de este material de la nixtamalización o nejayote y que ocuparía un lugar a lo mejor paralelo con respecto a los aditivos que derivan, pues en este caso, de un grano y por el de la nixtamalización. Pero estamos hablando de baba y mucílago, también de nopal dentro de nuestra experimentación dentro del taller, y por supuesto que hablaremos de las cualidades que tiene este material con respecto a los como mejoras que pueden o conseguirse al implementarlo. De manera tradicional diríamos que hay como un concepto que vamos a ver en el video
en el siguiente video, que digamos que estoy haciendo la introducción, en el que se utiliza baba de nopal para hacer una tecnología de pintura a la cal. Y aquí pues ya empieza a haber esta mezcla de materiales inorgánicos con orgánicos para crear mejoras en las cualidades de los materiales, sobre todo pensando que estamos hablando de que los materiales inorgánicos tienen como cualidades pues la porosidad, y al ser aplicados como recubrimiento también mantienen estas características que son favorables para una estructura arquitectónica que está desplantada de un piso con alto contenido de humedad, como lo es pues nuestros suelos lacustres. Y por otro lado, pues traslada esa humedad de manera sustentable a la superficie y beneficia así también la temperatura de digamos que mantiene las cualidades térmicas del espacio habitacional. En el caso del nopal hay que considerar las características físicas de este, ¿no? Sus condiciones de envejecimiento o de juventud son determinantes para que podamos obtener el componente como tal baba, como aditivo, y de lo que corresponde a nopales jóvenes. Y el mucílago, que tendrá cualidades de plastificante y adhesivas superiores, que ni siquiera digamos que pueden ser consideradas en la baba, sino que van a superar las condiciones del nopal joven por la cantidad de azúcar que va a desarrollar este nopal adulto, que es pues distintivo porque su color es más azulado. Y que dentro del taller vamos a ver por la dinámica del mismo, vamos a demostrar al momento de recolectar estos nopales en la zona, que se identifica esta cantidad de azúcares al interior o al centro. Y lo que vamos a hacer es demostrar cuánto varían o mejoran sus cualidades al momento de hacer un asado de este nopal maduro contra un no asado de este nopal maduro, y obtener pues un material sensiblemente menos plastificante y adhesivo, y a lo mejor uno mucho más adhesivo y plastificante, y darles la oportunidad a los participantes de que puedan ellos experimentar con un nopal joven y contrastar esta experiencia. Entonces quedamos hasta aquí, pasamos al video para mantener la secuencia de información. Bueno, pues con respecto a este video podemos comentar que esta tecnología que implementa el uso del sellador no sería apta, digamos que para la arquitectura tradicional, sino que estaríamos buscando en todo este detalle que ya argumentamos sobre las calidades del nopal, entre los beneficios que podemos o las diferencias que podemos obtener entre un nopal joven y un nopal adulto, pues están el poder implementar ambos para experimentar en esta ocasión con el uso o la sustitución de un sellador por un mucílago que tenga estas cualidades adhesivas. Y por otro lado, el uso del pigmento sería sustituido o sería sustituto del uso del colorante que se manifiesta dentro de este video. En este video se comenta el uso de colorante y se obtiene un tono muy claro que es muy característico de la pintura a la cal. Entonces, como segunda experimentación,
dentro de esta tecnología, pero para los fines de nuestro taller vamos a implementar el uso de pigmentos minerales y pigmentos industriales para cemento, que pues provienen de una propuesta del Museo del Templo Mayor para darle cierta pigmentación a los rezanes de pues de integración, digamos, ¿no? O de reintegración cromática. Y esto es como un adelanto de lo que vamos a implementar dentro de los talleres de fin de semana. Continuando con el tema de los materiales orgánicos y dándole su lugar a lo que es el tema de la cimentación, vamos a revisar el tema de la madera, de cómo los cortes tienen o permiten unas cualidades en cuanto a las deformaciones propias de la pérdida de agua de contenido. El agua de contenido ya es un término que estamos manejando desde los prefabricados como el adobe, y que hemos visto que el agua de contenido es un material que pierde el material orgánico como consecuencia del secado a temperatura ambiente, y que es un proceso paulatino que permite que si se hace de manera correcta, incluso en el caso de la madera que se puede hacer en hornos, se consigue la estabilidad del material, ¿no? En este caso pues existen industrialmente maneras de secar la madera para obtener esta pérdida de agua de contenido de manera controlada. Y por otro lado también pues la conciencia de esperar el tiempo necesario para obtener una madera seca, y en su caso sumar también el conocimiento de la estabilidad de los cortes. En la lámina de color naranja vemos alrededor de 7 cortes en los que por lo menos 6 de ellos presentan deformaciones, digamos que irregulares, ¿no? Lo que da, por supuesto, pues sobre todo pérdida irregular en las diferentes caras. En algunos casos hay también una deformación como en contra de los anillos, y eso nos indica que pues el corte paralelo a la curvatura de los anillos siempre va a tener una deformación en sentido contrario al momento de perder agua de contenido. Incluso eso también lo vamos a ver manifestado en cortes que superan digamos que cierto diámetro con respecto o bueno, digamos que cierto espacio con respecto también a los anillos de crecimiento, ¿no? Sin embargo, el más estable se diría que es el que está vertical al crecimiento, es el primero al centro del total de la lámina, pero viendo la pantalla de frente, el que está al lado izquierdo. ¿Y qué sería la forma correcta en la que nosotros tendríamos que hacer los diferentes cortes alrededor como de la circunferencia, considerando que pues haya como ese giro, ¿no?
para que nosotros podamos controlar esa pérdida de humedad. Esa es como la recomendación, ¿no? Que sea como estilo rebanada, pero sin tomar en cuenta el corazón del árbol. Evitar el corazón y tocar pues solamente como por rebanadas los cortes lo suficientemente pequeños para no rebasar la curvatura del radio y lo suficientemente respetuosos del corazón para no tener esta tensión, ¿no? Desde este punto de crecimiento que es mucho menos abierto el poro y que entonces pues puede tender a hacer una deformación más allá. Y por otro lado, en la lámina superior están los ejemplos de la relación de la respuesta a la compresión que puede tener la ubicación de una pieza, ya sea porque hay un corte, una fractura en la pieza, o porque hay una deformación o una colocación en la que el soporte de la ubicación de tubular, digamos, ¿no? De la microestructura de la madera, pues tiene mucho mayor resistencia si la ponemos en esta dirección, ¿no? Este es el sistema de compresión ideal y no así este espacio, ¿no? Si esto fuese un popote, que es la estructura de la madera, pues resiste más de esta manera. Y continuando con este tema, estaríamos también revisando cómo los carrizos en su colocación pues tienen también una dirección, digamos, y una ubicación determinadas para poder responder a la compresión o responder pues a la dinámica, ¿no? de cargas y de resistencia que requieren las estructuras de piezas pues entre comillas caprichosas como esta pieza, ¿no? Que tiene una apariencia orgánica, ¿no? Que es lo que denominamos a todas estas cosas, estructuras constructivas que tienen más o menos aristas, digamos, ángulos, y que tienen bordes redondeados. Y que a su vez, pues estos bordes redondeados o estas circunferencias en una cosmovisión prehispánica aluden mucho más pues como a lo femenino y lo angular, lo anguloso a lo rectangular a lo masculino. Que, la pues, técnica del adobe, ¿no? además de utilizarse para la construcción de la totalidad o de una parte de las viviendas, generalmente... Pues vamos a continuar con el tema de los prefabricados, que son, en este caso, pues ya el uso como tal del adobe en la cimentación, los prefabricados en la cimentación. La técnica del adobe, además de utilizarse para la construcción de la totalidad o de una parte de las viviendas, generalmente era de uso común en la edificación de los pajares. En muchas ocasiones, en estos edificios se combinaban la técnica del adobe con la del tapial. Cuando la altura del edificio superaba los 2 metros, el adobe se colocaba sobre un basamento de poca altura, hecho de mampostería. En el caso de los pajares, casetas de huerta o pequeñas edificaciones anexas al edificio principal, los adobes se colocaban sobre una tongada de tapial o bien se elevaban directamente desde el suelo. La unión o sentado de los adobes se hace con barro. Como la tierra del entorno al lugar de la edificación contiene mucha grava, es necesario porgar la tierra para conseguir un asiento perfecto entre las piezas. Para mantener una horizontalidad de los adobes, el artífice de la edificación tira la línea con una cuerda, sirviéndole de guía para la colocación de cada una de las piezas. La adaptación de la forma del adobe a cada rincón y a unas medidas deseadas se hace a base de golpes con la paleta. La fragilidad del barro queda compensada por la estabilidad que le confiere la paja.
Para dar la inclinación a la cubierta, con una vertiente a 2 aguas, el maestro albañil hace el cuchillo en las paredes dándole un 35% de desnivel. Ubicado el madero principal o puente, se colocan los maderos de la techumbre, respetando una misma distancia entre cada uno de ellos. Esta separación queda cubierta también por piezas de adobe. Los arbustos de boj o bucho, cruzados sobre los maderos de la cubierta, sirven de base para la colocación de las tejas, a la vez que garantizan una larga vida a la techumbre por la consistencia de su madera. Dada la menor homogeneidad de las construcciones con adobe frente a las de tierra apisonada, en ocasiones se hacía necesario el revocado de la pared para evitar la alteración de la superficie por la erosión. Hasta hace algunas décadas, para el revocado de adobes se utilizaba una mezcla de arena y agua con cal hidráulica que actuaba como conglomerante de unión. La aplicación de esta garantizaba una mayor solidez y resistencia de las construcciones ante las inclemencias del tiempo. Los adobes, a pesar de contar con una tradición histórica de más de 6.000 años como elemento de construcción, por su identificación con la pobreza y el retraso cultural, han sido sustituidos en las últimas décadas por los materiales prefabricados. Hoy son muy pocas las personas que, en la zona del Alto Aragón, conocen esta técnica de construcción con adobes. El adobe, además de utilizarse para la construcción de la totalidad o de una parte de las viviendas, generalmente era de uso común en la edificación de los pajares. En muchas ocasiones, en estos edificios se combinaban la técnica del adobe con la del tapial. Cuando la altura del edificio superaba los 2 metros, el adobe se colocaba sobre un basamento de poca altura, hecho de mampostería. En el caso de los pajares, casetas de huerta o pequeñas edificaciones anexas al edificio principal, los adobes se colocaban sobre una tongada de tapial o bien se elevaban directamente desde el suelo. Muy claro en la creación de los revoques. La unión o sentado de los adobes se hace con barro. Como la tierra del entorno al lugar de la edificación contiene mucha grava, es necesario porgar la tierra para conseguir un asiento perfecto entre las piedras. Para mantener una horizontalidad de los adobes, el artífice de la edificación tira la línea con una cuerda, sirviéndole de guía para la colocación de cada una de las piezas. El material de recubrimiento de la techumbre no necesariamente seco, sino que lo recibe también en fresco y poco a poco. La adaptación de la forma del adobe a cada rincón y a unas medidas deseadas se hace a base de golpes con la paleta. La fragilidad del barro queda compensada por la estabilidad que le confiere la paja. Digamos que generar un entramado. Así pues estamos viendo todo lo que es ya una fabricación como tal o las diferentes fábricas, que así se le llaman como las diferentes fases de pues como creación de los recubrimientos. Los prefabricados que nos sirvieron para la cimentación la cimentación y la construcción de los muros. Y los materiales orgánicos. Para dar la inclinación a la cubierta, con una vertiente a 2 aguas, el maestro albañil hace el cuchillo en las paredes dándole un 35% de desnivel. Un video. Ubicado el madero principal o puente, se colocan los maderos de la techumbre, respetando una misma distancia entre cada uno de ellos. Esta separación queda cubierta también por piezas de adobe. Los arbustos de boj o bucho, cruzados sobre los maderos de la cubierta, sirven de base para la colocación de las tejas, a la vez que garantizan una larga vida a la techumbre por la consistencia de su madera. Dada la menor homogeneidad de las construcciones con adobe frente a las de tierra apisonada, en ocasiones se hacía necesario el revocado de la pared para evitar la alteración de la superficie por la erosión. Hasta hace algunas décadas, para el revocado de Lo más destacable de las casas de adobe es que los materiales necesarios para construirlas se pueden encontrar en cualquier parte. El proceso de fabricación ha variado poco en los últimos siglos. Solo se necesita crear una mezcla homogénea de tierra arcillosa, agua, paja o fibra vegetal, introducir la mezcla en un molde de madera y dejar secar al sol hasta que haya adquirido una consistencia dura. Otra de las ventajas de tener una casa de adobe es que se ventila de forma natural y mantiene estable la temperatura en su interior, lo que supone una forma más saludable y ecológica de afrontar el frío o el calor. Este tipo de vivienda tan apegada a la naturaleza está extendida por todo el mundo, desde América Latina hasta China, pasando por África o Oriente Medio, donde es el método más empleado en construcción. El cob es una técnica de construcción tradicional con arcilla, arena, paja y agua, lo suficientemente húmedo como para darles forma. La arcilla actúa como si fuera el pegamento, mientras la arena da fuerza a la mezcla y la paja da la resistencia a la tracción de las paredes una vez endurecido. Este tipo de casas de tierra son frescas en verano y cálidas en invierno, así como también resisten perfectamente las lluvias y el frío extremo. El cob invita a la creatividad que se expresa en el proceso de construcción del espacio, debido a que el cob es muy flexible para trabajar. Puedes crear casi cualquier forma, como curvas, arcos, estantes, bancos, rostros, nichos, chimeneas y hasta hornos de leña. El tapial o tierra compactada es una técnica milenaria de construcción que consiste en el uso de tierra arcillosa, arena y grava, al cual se le puede agregar un poco de cal para estabilizarlo.
Al mezclar todos estos componentes, se debe agregar agua en poca cantidad para así tener una mezcla semihúmeda. Posteriormente, la mezcla se agrega poco a poco en un encofrado de madera o metal, apisonando la tierra capa por capa, cada 15-20 centímetros para aumentar su densidad y resistencia a la compresión y el agua. Para remover el encofrado o desplazarlo, dejando un muro de tierra con la anchura necesaria y un acabado increíble. Las construcciones de paja tienen un alto aislamiento térmico. Estas paredes crean una sensación general de confort que no se encuentra en las paredes delgadas que a menudo se construye con los materiales más modernos. Los muros de paja son a primera vista similares a los gruesos y antiguos muros de piedra y adobe, que recuerdan a las casas de campo europeas, a las villas mediterráneas y a las casas de adobe en el sureste de los Estados Unidos. Este tipo de construcción es mucho menos exigente que el uso de otros materiales como bloques de hormigón, ladrillos, adobe o piedra que requieren menos destreza. La paja es un material que permite cierto margen de error, fomenta la creatividad y conduce a la creación de estructuras que son climáticamente ideales y energéticamente eficientes. En lo personal, construir con pacas o balas de paja se convierte en una de mis técnicas favoritas. Lo más destacable de las casas de adobe es que los materiales necesarios para construirlas se pueden encontrar en cualquier parte. El proceso de fabricación ha variado poco en los últimos siglos. Solo se necesita crear una mezcla homogénea de tierra arcillosa, agua, paja o fibra vegetal, introducir la mezcla en un molde de madera y dejar secar al sol hasta que haya adquirido una consistencia dura. Otra de las ventajas de tener una casa de adobe es que se ventila de forma natural y mantiene estable la temperatura en su interior, lo que supone una forma más saludable y ecológica de afrontar el frío o el calor. Este tipo de vivienda tan apegada a la naturaleza está extendida por todo el mundo, desde América Latina hasta China, pasando por África o Oriente Medio, donde es el método más empleado en construcción. Que vamos a ver en viviendas ya modernas. El cob es una técnica de construcción tradicional con arcilla, arena, paja y agua, lo suficientemente húmedo como para darles forma. La arcilla actúa como si fuera el pegamento, mientras la arena da fuerza a la mezcla y la paja da la resistencia a la tracción de las paredes una vez endurecido. Este tipo de casas de tierra son frescas en verano y cálidas en invierno, así como también resisten perfectamente las lluvias y el frío extremo. El cob invita a la creatividad que se expresa en el proceso de construcción del espacio, debido a que el cob es muy flexible para trabajar. Puedes crear casi cualquier forma, como curvas, arcos, estantes, bancos, rostros, nichos, chimeneas y hasta hornos de leña. A una techumbre como de mayor resistencia. El tapial o tierra compactada es una técnica milenaria de construcción que consiste en el uso de tierra arcillosa, arena y grava, al cual se le puede agregar un poco de cal para estabilizarlo. Al mezclar todos estos componentes, se debe agregar agua en poca cantidad para así tener una mezcla semihúmeda. Posteriormente, la mezcla se agrega poco a poco en un encofrado de madera o metal, apisonando la tierra capa por capa, cada 15-20 centímetros para aumentar su densidad y resistencia a la compresión y el agua. Para remover el encofrado o desplazarlo, dejando un muro de tierra con la anchura necesaria y un acabado increíble. Y bueno, estaremos iniciando. Las construcciones de paja tienen un alto aislamiento térmico. Estas paredes crean una sensación general de confort que no se encuentra en las paredes delgadas que a menudo se construye con los materiales más modernos. Los muros de paja son a primera vista similares a los gruesos y antiguos muros de piedra y adobe, que recuerdan a las casas de campo europeas, a las villas mediterráneas y a las casas de adobe